Bienvenidos todos al seminario avanzado del 2013A. Yo soy su tutora, María Fernanda. Estamos aquí todos presentes, bueno, estamos 10 personas aquí en el seminario en UNIDIS, en el laboratorio de UNIDIS. Y sabemos que están 7 personas conectadas entre Cali, Guayaquil, varias personas que no pudieron estar presentes obviamente aquí. Vamos ahorita a dar un breve resumen del pensum y el cronograma del 2013A, revisando un poco qué ya pasaron de módulos y qué módulos les toca ver más adelante. Entonces, este es el típico cronograma que ya han visto desde un inicio. Justo el día lunes 9 de junio finalizan el módulo 6, como pueden ver en el cronograma, e inician el módulo 7 de análisis geoespacial, justo con Leo. Y obviamente ya algunos de ustedes han de haber visto y han de haber tomado algunas asignaturas optativas, que son los módulos electivos, y se han dado cuenta que el nivel académico ha aumentado un poco, ¿no? Entonces vamos a hablar más o menos de esto más adelante, qué módulos van a seguir. El módulo 7 empieza este lunes 9. El módulo 8 es un módulo de metodologías. Básicamente aquí se les va a enseñar, se les va a guiar más o menos con el trabajo y proceso de la tesis. Entonces es súper importante este módulo porque es un módulo muy clave para para finalizar la tesis. Otra parte del cronograma es la pata, que es un total de 12 créditos, que son las prácticas de asignatura y trabajo académico. En esto constan 4 cosas, que es el e-portfolio, que equivale a 2 créditos, aprobar el módulo 8, que en esta ocasión, este módulo 8 de los 10 módulos básicos equivale a 5 créditos. La tercera parte es la presentación en PowerPoint de la tesis, un breve resumen que equivale a 3 créditos, que es ya casi al final de sus estudios, y la defensa online de tesis de 2 créditos. Como pueden ver aquí en el cronograma, que es de esta prácticas de aprendizaje y trabajo académico, que es desde el principio hasta el final. Es este renglón amarillo. Y después las asignaturas optativas, que es el que inicia más o menos desde la mitad del estudio. Son 4 opciones por cumplir con un total de 24 créditos. Los módulos electivos, que ya algunos de ustedes ya empezaron, obviamente era un máximo de 3 módulos a su elección, cada uno de 6 créditos. Los cursos de ESRI, que son 3 temáticas. Esto tiene que estar claro, las temáticas no es un solo curso ESRI. Una temática puede tener de 3 a 5 cursos de ESRI. Era un máximo de 3 temáticas de su elección y 2 cursos que equivale a 2 créditos. Otra opción también era presentar un proyecto que equivale a 12 créditos o presentar certificados en DIS o publicaciones que hayan hecho que equivale a 6 créditos. Entonces creo que en eso ya todos están claros porque ya estamos avanzando en esta sección. Más o menos aquí está el cronograma, se puede ver, de los módulos electivos. Ya estamos más o menos para casi en la mitad, como pueden ver, es 16 de junio. 16 de junio empieza los sets de SIG Agricultura, de SIG del Desarrollo Territorial y SIG en Manejo en Riesgos. Y bueno, poco a poco ya van a estar avanzando con más módulos y espero que no se atrasen. Les aconsejo que traten de cumplir las 8 semanas que son los módulos básicos. Los módulos básicos me refiero del módulo 1 al módulo 10, cumplir las 8 semanas y también tratar de cumplir con las 8 semanas que es de cada módulo a su elección. Aconsejo más o menos de eso, no atrasar, porque si ustedes fallan un módulo básico, por ejemplo, tendrían que repetir un módulo básico, estar con un módulo actual y con un módulo electivo. Entonces, la carga de trabajo sí es bastante. Obviamente que hay que tomar en cuenta que ustedes tienen un trabajo también aparte, entonces, más o menos cumplir con las 8 semanas y el calendario que el instructor de cada módulo propone en cada módulo seguir. Para tal semana, tal tarea. La segunda semana hasta tal tarea y tal lección. Aconsejo más o menos seguir esa guía de cronograma en tiempo para cada módulo. Y eso sería todo con respecto al pensum.
Laura. Sí. Bueno. Eh, soy instructora del módulo 10, que vamos a ver más tarde juntos, y Laura, está un soy ratito. coordinadora con el comité académico de UNIGIS en América Latina. ¿Cómo? ¿Ya ven la pantalla? Ok. Bueno, entonces, pues aquí les voy a presentar las diferentes etapas de la tesis, los diferentes materiales que tienen disponible. Entonces, pues aquí ven en la pantalla está el campus en la página de tesis de maestría. Entonces, pues si quieren, vamos mirándolo rapidito. Bueno, aquí está la presentación. Están los capítulos organización, cronograma, el seminario que estamos haciendo aquí, unos ejemplos de tesis que van a venir a completar para que los puedan consultar, una biblioteca donde van a poder investigar todas las fuentes de información y unas preguntas. Bueno, esa es la página general. Si entramos aquí en la organización y estructura de la tesis de maestría, bueno, de hecho, esta la vamos a tomar después. Primero miremos el cronograma. Aquí arriba pueden abrir un documento que se llama El camino hacia la entrega de su tesis de maestría. Ese les propongo que lo consultamos primero. Entonces, básicamente nos permite ubicar las diferentes etapas que van a realizar para su tesis. Como ven aquí, la primera etapa se desarrolla en el módulo 8, que es desarrollar la propuesta de tesis. Eso lo vamos a hacer juntos nosotros, en paralelo con su instructora del módulo 8. Básicamente esta propuesta es para permitirnos a todos, ustedes como nosotros, de comprobar si el tema de su tesis es factible, es bien coherente y si se puede, sencillamente si se puede hacer. La idea es de que manden el formulario, en el campus va a estar el formulario para llenar la propuesta, que esto se llene después del primer mes de módulo 8 y durante el desarrollo del segundo mes, juntos conmigo lo van a mejorar si se necesita para que al final del módulo 8 ya esté la propuesta de tesis hecha. Una vez que está la propuesta de tesis hecha, se les va a asignar un profesor asignado, quien los va a apoyar en el desarrollo de toda la tesis. En general es una persona que sabe del tema, entonces los pueden consultar para temas bibliografías, de metodología. La idea es que les aporte su conocimiento para que sea una tesis de buen nivel académico, digamos, de buen nivel científico, perdón. Entonces, una vez el profesor asignado determinado, van a desarrollar el plan de tesis. El plan de tesis ya permite definir un poquito mejor todo el tema, la problemática de la tesis, etcétera. Todavía no hemos entrado realmente en el desarrollo de la tesis, seguimos en la definición del problema. A partir de allí, entonces el profesor asignado lo revisa, lo aprueba y entramos realmente en la fase de elaboración de la tesis como tal.
Entonces la fase 1 va a ser para definir los diferentes capítulos de la introducción, que son los antecedentes, los objetivos, la justificación, alcance, hipótesis. Esto se va a deducir de manera normalmente muy lógica del plan de tesis que ya han desarrollado, y después se va a dedicar al final de esta fase 1 en organizar toda la información que han cosechado en la revisión de literatura y en definir la metodología que se va a aplicar. Entonces, al final de esta fase se entrega un informe de avance y lo que ya tiene redactado de la tesis. Eso se lo entregan al profesor asignado, que lo va a revisar y aprobar. No significa que será la única comunicación que van a tener con el profesor asignado. La idea es, a lo largo de toda la elaboración, cualquier inquietud pueda escribir un correo a su profesor para poder avanzar así de manera la más eficiente. Entonces, al final de esta fase 1 llega la fase 2, donde ya sí se van a elaborar resultados, análisis de los resultados y la conclusión de la tesis. Allí de nuevo tienen que entregar un informe de avance, el número 2, y las partes redactadas de la tesis para que lo revise el profesor asignado. Al final de esta fase 2 se va a presentar la versión preliminar de la tesis. O sea, ya el documento debe estar totalmente redactado, al menos en su versión de borrador. Después va a pasar por 3 procesos de revisión diferentes. Primero, el profesor asignado lo va a revisar y aprobar. Una vez que su profesor asignado lo ha aprobado, pasa por la revisión del comité académico, donde yo coordino. Entonces me mandan a mí la tesis, yo la distribuyo con los del comité, cosecho los diferentes comentarios, se los mando, se aprueba, etcétera, etcétera. Y después pasa por la tercera revisión, que es el mismo mecanismo con el comité académico de la Universidad de Salzburgo. Entonces, la idea con estos 3 diferentes niveles es cada vez de mejorar la calidad final de su tesis para que no solo se puedan graduar, pero que también sea un documento de alta calidad que puedan presentar como producto de su trabajo y que les pueda servir también al nivel profesional. Entonces, después de estos 3 pasos de revisión, ya tenemos la versión final de la tesis y se pueden empezar con los diferentes pasos de la graduación, que es la entrega de las copias impresas, la defensa, la mini defensa por internet, el proceso administrativo, etcétera, etcétera. Y ya con eso ya se pueden graduar con el título de maestría. Volviendo entonces en esta página del cronograma, esta figura que les acabo de presentar, la pueden volver a encontrar aquí en el camino hacia la entrega de su tesis de maestría. En esta misma página pues tienen la matriz de hitos que les va a dar, a partir del momento que el plan de tesis ha sido aprobado, las fechas para entregar los diferentes informes de avances y la versión preliminar de la tesis. El formato de los reportes de avances también lo encuentran en esta página, y los formularios para llenar el plan y la propuesta de tesis también van a estar acá. Estamos finalizando esto, todavía falta la parte propuesta que ya en pocos días va a estar. Entonces, esto es para la parte cronograma. Si volvemos a la organización y estructura, para orientarles, para poder redactar la propuesta, aquí podrán encontrar de nuevo la lección 7 del módulo 8, que permite desarrollar, pues darles una idea sobre trabajo científico y cómo redactar esta propuesta. En este momento estamos finalizando la guía de elaboración de la tesis, que es básicamente es el documento que les va a guiar sobre qué tienen que poner en la tesis. Se compone de una primera parte que explica la estructura y qué debe venir en qué parte de la tesis, o sea, la introducción, la revisión de bibliografía, la metodología, los resultados,
qué deben poner en estas diferentes partes. También se recuerda cómo se deben citar las diferentes referencias bibliográficas. También unas recomendaciones en cuanto al estilo, a la manera de redactar, que es un documento que debe tener cierta facilidad para poder leerlo, estructura lógica. Entonces, pues básicamente es el documento de referencia donde van a poder encontrar todos los tips para poder redactar su tesis. En esta misma página están la portada y el compromiso de ciencia, que son las primeras páginas que tendrán que poner al inicio del documento final. Y también unas recomendaciones en términos de volumen de la tesis, de ortografía, que es un tema en el que insistimos mucho para que sea no solo un buen trabajo en términos científicos, sino también en términos académicos. O sea, no se trata de hacer una buena investigación si el documento final está mal organizado, mal redactado, con muchos errores de ortografía, pues ahí pierde en calidad final su tesis. Y también tienen unos recordatorios sobre los temas de plagios y referencias, ya que pues obviamente su trabajo de tesis se debe apoyar en mucha documentación. Pedimos un mínimo de 30 referencias bibliográficas, pero pues no se trata de hacer uy, esta idea está buena, entonces la voy a utilizar, copiar, pegar, como cualquier documento publicado, deben respetar términos deben respetar reglas en términos de derechos de autor. Entonces, cualquier documento en el que se va a apoyar debe ser debidamente citado y organizado. Y entonces, pues eso es para esta página. Entonces, allí tenemos los dos primeros. Aquí lo que comenté sobre la biblioteca Unigis, entonces van a poder revisar si mi internet permite cargar. Muchas fuentes para poder investigar sobre estos documentos que van a utilizar para redactar la tesis. Entonces, pues allí más bien ustedes lo revisarán con tiempo, pero recuerdan que unas diferentes pistas para ver redactar la tesis. Y pues creo que ya les presenté de manera un poquito rápida todo lo que tiene que ver con el tema de la tesis ahorita. Recuerden que todo lo que les acabo de mostrar está en el campus de todos modos. Las diferentes etapas, los diferentes documentos, los recordatorios. Entonces, yo les propongo igual de tomar el tiempo después del seminario de revisar eso. Y les doy la cita para que vayamos redactando la propuesta entonces en el módulo 8, que va a ser durante el mes, creo, de agosto. Aló. Quito, ¿me están escuchando? Ahora sí. Bueno, ¿en qué momento se ha cortado? ¿Dónde es que me quedé hablando sola? Ok. Lo que les estaba diciendo sobre la biblioteca es en esta misma página de la tesis de maestría tienen también a una página dedicada. Y hay diferentes documentos, voy a dar unas pistas para buscar la documentación que van a necesitar. Como ya les dije anteriormente, es muy importante que todo su trabajo se apoye en diferentes referencias de documentos. Ya ustedes no están creando una investigación de la nada, llegamos a un cierto nivel de investigación en lo que siempre un investigador se apoya a lo que se ha hecho antes. Y pues igual ustedes en esta tesis deben apoyarse en trabajos científicos, que son por la mayoría tesis, artículos en revistas indexadas,
conferencias, libros, etcétera, etcétera, pero que siempre se ha enfocado a la investigación. Entonces, esta misma página les da diferentes pistas para que sobre estos artículos que les van a servir para su trabajo. Están diferentes disponibles, diferentes bibliotecas, etcétera, etcétera. Esta página se va actualizando cada vez que encontramos nuevas fuentes de información, entonces no duden en revisarla cada rato, pueden encontrar nuevas pistas de investigación. Bueno, listo, yo creo que ya fue una presentación rapidita de todo lo que pueden ver con lo de la tesis. Igual, todo el material que les mostré lo tienen disponible en el campus, en esta página Información Maestría, Tesis de Maestría, están los diferentes gráficos, los diferentes documentos y pues les devuelvo el control a Quito. Yo les doy la cita para que nos veamos entonces en agosto para, para redactar y preparar juntos su propuesta de tesis. Y les deseo muchos éxitos para realizar esta parte. Saben que pueden contar con nuestro apoyo para que salgamos con muy buenos resultados al final de esta tesis. Bueno, estamos listos a comenzar. Vamos a hacer un poco de sonido. Pone mute ahí. Ya, ahí está bien. Entonces, ustedes me escuchan bien ahí. No necesitan la pantalla. Fernanda va a estar controlando las preguntas y desde el chat les va a contestar, y cualquier cosa de todas las presentaciones que tenemos, los vamos a contestar ahí. Entonces vamos a pasar a esta parte. Un momento. Listo. Sí, yo voy a comenzar. Solo estoy poniendo la pantalla. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Listos? Entonces, vamos a continuar con un poco esta presentación bastante general, pero la idea es incentivarles un poco a que ustedes sí empiecen, incluso acerca de estos temas, a leer un poco más, a ver el material que nosotros hemos puesto. Laura está trabajando mucho en crear la información y hacerla. No queremos como dirigirles exactamente este es el tema que hagamos. Cada uno es libre de poder desarrollar su tema, pero queremos darles las pautas para que esos temas sean realmente una tesis válida para sacar su título, pero también que les permita desarrollar más allá. Entonces, un poco de lo que yo les quiero contar es acerca de preguntas de investigación, una hipótesis y los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos y cómo empezamos a estructurar esto? Y esta es una de las partes que luego Richard les va a hablar acerca del método científico. Entonces, comenzando con los puntos principales que quería cubrir hoy, es bien general, es bastante general, y en realidad es cómo podríamos o qué es una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Porque preguntas podemos tener miles, pero queremos una pregunta de investigación que nos permita justamente ese bichito o esa cosa que nos gusta, ese bichito que nos da vuelta en la cabeza, podamos contestarla, pero a partir de una cosa más científica. Entonces, a partir de eso, ¿cómo podemos desarrollar una hipótesis? Y eso, como les digo, esto vamos a poder discutirlo y vamos a poder hablar mucho más acerca de eso. Y cómo eso puede ser luego convertido en un objetivo, ¿no es cierto? Y primero en un objetivo general, y cómo lo podemos ver como un objetivo general para la tesis, y a partir de ese desarrollar objetivos específicos, que son los que van a guiar el resto del desarrollo de la tesis. Entonces,
de esa forma la estructura, y es eso lo que cualquier persona que va a leer su tesis, aunque no sea un experto en ese tema, va a tener una buena idea, ¿no es cierto? Esa es la estructura. Esa persona desarrolló bien una pregunta, tiene esa pregunta, es bien clara acerca de eso, y a partir de eso ha desarrollado los objetivos, y bueno, y el resto de la tesis que vamos a cubrirlo luego. Entonces, una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Es como, para mí es el punto de inicio de todo estudio, es como nosotros, y uno como investigador y ustedes como tesistas, se convierten en investigadores, ¿no es cierto? Ustedes acerca de su tema y van a ser los expertos de ese tema en particular. Entonces, nosotros como profesores asignados vamos a colaborar en su propio desarrollo de esa pregunta de investigación, pero son ustedes los que, por su interés personal o por su experiencia ya, son los expertos en ese tema. Y es eso lo importante que, que debemos aclarar desde el comienzo. Y esta pregunta, además, determina cuál es el alcance, ¿no es cierto? ¿Cuánto podemos alcanzar? Y es lo que conversábamos un poco acerca de, podemos ser muy soñadores y queremos cambiar el mundo entero, y lo podemos hacer, pero poco a poco. Es decir, a través de estas preguntas vamos a contestar esa pregunta y vamos a tratar de que eso contribuya quizá al conocimiento general de un tema, y que con eso podamos, sí, contribuir a la ciencia y quizá también cambiar el mundo o cambiar algo mucho más específico, a veces muy aplicado la pregunta que tenemos. Y por eso es muy importante que debe ser clara, ¿no es cierto? Debe ser muy claro lo que queremos investigar, conciso en el sentido de que no debemos incluir temas que no son muy relevantes, sino solo lo relevante acerca de lo que queremos contestar. Podemos tener varias preguntas de investigación, ¿no es cierto? Y en realidad una tesis va a contestar varias preguntas, pero muchas veces partimos de un tema particular, ¿no es cierto? Desde el modelar insectos que nos daba acá, o un modelo de tratar de determinar cuál es la educación, perdón, la institución educativa a la que se deberían asignar a una población en particular. Entonces, cada uno tenemos como que ese tema en específico, nuestro interés, porque sabemos que eso lo podemos alcanzar. Entonces, siempre debemos ser muy claros acerca de eso. Aquí hay un esquema también tomado acerca de cómo muchas veces en nuestra cabeza podría desarrollarse estas preguntas que tenemos, y se llaman, bueno, preguntas acerca del mundo real, ¿no es cierto? Entonces comenzamos acá arriba con esas preguntas que tenemos, o esas dudas que nos podemos hacer, y que podemos a partir de eso generar todo este diseño que vemos ahí. Entonces, cuando esa pregunta a veces se vuelve un problema, ¿no es cierto? Es un problema de investigación en el sentido que no que está causando problemas, sino más bien como que es un problema que queremos resolver, más bien un problema matemático o un problema de investigación en este caso. Y a partir de eso y a partir de entender un poco cuál es el problema, ¿no es cierto? Podemos hacer este diseño de investigación en donde ya se va generando la pregunta, ¿no es cierto? A partir del diseño ya tenemos una, como una idea más clara de cuál es nuestra pregunta de investigación, y claro, de lo que podemos contestar y de lo que no vamos a poder contestar. O sea, desde el comienzo vamos a saber que quizás está ya fuera de nuestro alcance ciertas fases de esta pregunta. Entonces, pasamos ya a un plan operacional, es decir, a un diseño de qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer muy concreto en nuestra tesis, en este caso, en nuestro estudio en general. Y ese plan operacional para mí es muy importante porque nos delimita también. Y en general vamos a comenzar con una cosa muy grande y se va a ir delimitando hacia algo más pequeño, hacia algo más concreto. Y es importante eso porque nos permite sacar algo real al final, ¿no es cierto? Y empezamos ya con unas observaciones del mundo real. Estas observaciones del mundo real son las que ya nos permiten conocer más acerca de este problema, acerca de la pregunta, y empezamos a generar datos, ¿no es cierto? Y esos datos, podemos colectar muchísimos datos,
pero tiene que responder a variables. Y muchas veces cuando ya empezamos, por ejemplo, a desarrollar modelos, los modelos van a necesitar de esos datos, van a necesitar de esas variables que van a permitir mostrar luego estas relaciones que existen entre las variables. Estas relaciones que existen entre las variables pueden ser simplemente entre fenómenos, si es algo más físico, si es, por ejemplo, la modelación hidrológica de una cuenca, entonces vamos a tener claro la precipitación que cae sobre un terreno, va a permitir, por ejemplo, que cae sobre un terreno en particular, va a tener un poco de infiltración, pero va a haber una escorrentía que corre aguas abajo. Entonces, toda esta relación y que contribuyen, por ejemplo, al final al cauce del río. Entonces, estas relaciones son las que se van identificando, pero siempre a través de los datos que tenemos, las variables que vamos colectando y que se van relacionando en ese sentido. Y a partir de eso vamos a sacar siempre conclusiones, ¿no es cierto? Ya cuando tengamos nuestras observaciones, nuestros resultados, podemos sacar conclusiones acerca del mundo real que en general van a generar nuevas preguntas. Entonces se vuelve un ciclo investigativo. Y en este sentido es como yo lo veo también y como muchas personas han tratado de diseñar ese proceso que pasa en nuestras cabezas. Y a partir de esto, o sea, reconociendo todo este proceso, no debería estar ahí, este es donde empecé yo a trabajar. Lo que tratamos de demostrar es que tenemos una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos una hipótesis creada, es a partir de la pregunta, ¿no es cierto? Yo lo pongo como que es la respuesta más probable. Nosotros en general tenemos ya una idea, ¿no es cierto?, de cuál sería la respuesta a nuestra pregunta de investigación. No podemos asumir que esa es la respuesta, no podemos decir esa es la respuesta, sino podemos investigar y ahí es donde el método científico es de mucha importancia, porque no podemos tampoco ser sesgados, porque nosotros creemos que esa es la respuesta, no podemos dirigir la investigación a que esa es la respuesta más adecuada. Entonces, es muy importante el crear esta hipótesis porque nos permite a partir de eso hacer una hipótesis probable, es decir, que puede ser puesta a prueba. En este caso es un ejemplo muy, muy simple, pero luego podemos discutir, ¿no es cierto? Y ya cuando sea más específico, cuando tengamos una pregunta, pero la idea es mostrar esa relación que existe entre la pregunta, ¿no es cierto? En este caso decimos, ¿un trabajador feliz es más productivo? Es una pregunta, ¿no es cierto? Porque no siempre pueden estar relacionadas las dos cosas, estas dos variables, pero la felicidad y la productividad. Entonces, en este caso, nuestra pregunta es, en realidad, ¿un trabajador feliz es más productivo? Entonces, para pasarlo eso a una hipótesis, ¿no es cierto? Es la misma pregunta, pero puesta en forma de hipótesis, es decir, un trabajador feliz es más productivo que un trabajador infeliz. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Es una creencia, pero esto no podemos decir que es verdad hasta que no lo probemos. Entonces, ahí vienen el resto de pasos del método científico que nos van a permitir probar o, en realidad, decir que esta hipótesis que tenemos no es real. Porque puede ser que, en realidad, la productividad, si un trabajador es más feliz, puede ser que no, se dedica a otras cosas y no se dedica a trabajar y en realidad puede ser menos productivo. O podemos ver que hay otras variables, ¿no es cierto? Que un trabajador feliz, pero en el trabajo que le gusta, va a ser más productivo. Si un trabajador, por estar feliz, pero no es un trabajo que le gusta, puede ser que igual sea menos productivo. Entonces, por eso debemos ser muy concretos también acerca de la hipótesis que estamos haciendo para poder probarla y a partir de eso también poder probarla como incierta, ¿no es cierto? Decir que esa no es la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Un poco el siguiente paso a partir de tener la hipótesis es ya cómo ponemos por escrito esto a partir de objetivos. Y para mí esto, cuando he revisado tesis o propuestas de tesis y cuando yo también he trabajado acerca de eso, uno tiende a confundirse mucho en estos campos. Entonces, es muy importante que veamos el objetivo general primero. O sea,
cómo nuestra hipótesis, cómo nuestra pregunta de investigación puede ser transformada hacia un objetivo general. Y es como lo que eh, podemos ver como el campo más grande, ¿no es cierto?, al que planeamos contribuir. Es decir, tenemos un sueño grande hacia donde queremos apuntar y sí, no debemos perder de vista eso, debemos mantenerlo claro porque, por ejemplo, queremos contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Que sabemos que en nuestra cuenca existen muchos recursos que están siendo quizá mal manejados o que están siendo quizá contaminados en una zona y nosotros queremos, por ejemplo, contribuir y en general se habla mucho acerca de los verbos que se usan, incluso en español tenemos varios verbos que se pueden utilizar y que vamos a encontrar dentro de los objetivos generales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos en la cuenca o en la zona de Cayambe, que aquí tenemos una compañera que va a trabajar en eso. Entonces, ese es nuestro sueño, nuestra meta grande y debemos mantenerlo así y debemos escribirlo para que a partir de eso podamos desarrollar y desagregar ese objetivo general en los objetivos específicos. Y de igual forma, estos objetivos son metas, ¿no es cierto?, que nos permiten llegar en ese camino y básicamente mostrar los pasos que van a llegar a determinar o a ver cuánto podemos contribuir a ese objetivo general. De igual forma, aquí en el objetivo específico hay verbos que podemos usar de tal forma que podamos decir analizar o podemos decir igual investigar, son partes más generales, o sea, me refiero, no debemos confundirlo con las actividades. Eso sí, también es muy importante porque a partir de los objetivos específicos se desarrollan, sí, actividades, pero esas son distintas de objetivos. Entonces, sí debemos ser muy claros también acerca de cuáles son los objetivos, de cómo están estructurados y de lo que ya son actividades mucho más específicas, ¿no es cierto? Como la toma de datos, como la realización de experimentos y diferentes otras cosas que van a estar desarrolladas dentro de nuestra tesis. Y con esto, lo que sí quiero aclararles y que es de mucha importancia es que todo este proceso, ¿no es cierto?, todo este pensamiento en nuestra cabeza debe desarrollarse antes de empezar a colectar datos. Para mí es muy importante eso, aunque ustedes van a encontrar que en muchos casos ya tienen, es como que tengo estos datos, quiero hacer algo con estos datos. Es otro proceso para mí y si es que ahorita queremos hacer que esta tesis sea lo que nosotros queremos hacer, deberíamos pasar por ese proceso y no, para mí, no es como que ya trabajo en esta institución, ya tengo estos datos, quiero hacer acerca de eso porque ya tengo los datos. No digo que no se ha hecho, ni no digo que no sea válido, pero para mí, si es que quieren sacar algo que realmente le valga la pena y que les llene también, que sientan que contribuyen, es pensar en esto antes. Y si a través de ese pensamiento, obviamente ya saben que tienen sus datos o ya saben que tienen disponibilidad de imágenes satelitales y que están ahí y que quiero trabajar con eso, entonces a partir de eso puedo desarrollar también mi pregunta y todo esto, como les digo, debería ser antes y que luego sí pensemos, entonces ahí sí las imágenes satelitales que yo tengo, el desarrollo de esta información que ya fue colectada antes, me va a servir para contestar mi pregunta. Entonces, idealmente, lo que les digo es, deberíamos pensar y todo ese proceso hacerlo antes de incluso la colecta de datos. Eso es todo de mi parte. Como les digo, continúen preguntando por el chat y aquí la sesión también con los colegas que están presentes de las preguntas que seguro que se están generando, vamos a tenerla al final de esta conversación. Pero ahora les paso a Richard, que está aquí también y que va a contarles un poco acerca del método científico y de la tesis. Muy buenos días con todos.
que estamos hoy día juntos en nuestro seminario. Les voy a dejar con un par de guías sobre términos que usamos típicamente cuando aplicamos nuestro método científico y únicamente me voy a referir ahorita al marco. Los propios métodos ustedes ya cubren dentro de un módulo de la maestría. Ya. Perfecto. Muy bien, ahí vemos un poco los pasos que ya hablaba el Leo. Dentro de un método científico, ustedes pueden ver que partimos de un fenómeno, un evento, un hecho natural que observamos, ¿no? Nosotros hacemos observaciones y tenemos frente a estas observaciones siempre unos antecedentes. Algo ya conocemos sobre este fenómeno, algo se ha publicado sobre esto, tenemos referencias. Luego pasamos al paso que explicaba Leo, hacernos preguntas sobre estas observaciones, cómo explican estas observaciones este fenómeno. Y para poder contestar después estas preguntas, vamos a necesitar nuestros datos. Dentro de GIS hago ver que los datos tienen que tener un gran componente de características espaciales, por eso vamos a utilizar datos espaciales o datos que pueden relacionarse a características dentro de nuestro espacio para poder usar análisis GIS. Obviamente usamos diferentes métodos dentro de estos análisis GIS que parten de matemática, que parten de estadística y otros calificadores para obtener de estos datos a través de un análisis estructurado nueva información y esta información nos apoya a entender un problema. Este problema surge después a una hipótesis que ya hablamos y sacamos una predicción. Por ejemplo, plantas que podrían estar infectadas por cochinillas y negrilla, ¿no? Por una plaga y queremos predecir cuáles son estas plantas, qué entorno, qué variables determinan ahí una facilidad o una probabilidad de infectaciones. Generamos ahí nuestro experimento. Necesitamos realmente todo un entorno para comprobar o llegar hacia las comprobaciones de nuestra hipótesis y tenemos que tanto excluir ciertos datos, ciertas variables, ciertas circunstancias, ciertas condiciones, ciertos parámetros. Ustedes ven, tengo que armar una estructura para poder llegar a una respuesta a través de un experimento que debe ser replicable. Ahí voy a tener después como resultado nuevas observaciones. Y estos, como ustedes ven en toda la línea del circuito de los pasos, llega después a comprobaciones, a falsificaciones y los que realmente son verdaderos me van a dar respuestas hacia la hipótesis. Muy bien. Ahí me ayuda a generar una tabla de criterios. Está un poco pequeño en la letra, pero les voy a leer. Esto ayuda mucho en la estructuración. Cuando partimos de esta tabla, es como una tabla macro que hacemos al inicio de nuestro trabajo.
Ya cuando hemos definido nuestras preguntas de investigación, que son nuestras metas grandes, podemos a cada pregunta asociar uno u otro de los objetivos específicos. Y ustedes ven, hay 1, 2, 3, N preguntas científicas que pueden asociar una, dos o varios objetivos específicos. Entonces estoy ya estructurando mi trabajo. Estoy después relacionando también a cada una de estas preguntas y objetivos a toda una gama después de actividades, ¿ya? Los famosos pasos que hemos visto anteriormente del método científico. Pero si queremos, y eso es muy recomendable y lo necesitamos hacer, desglosarles, ahí vamos a comenzar antes de llegar a hacer los pasos, caracterizar estos pasos. Todos los pasos y actividades deben partir de un criterio. Luego les explico en un ejemplo qué son típicamente estos criterios. Pero voy a poner un criterio, por ejemplo, quiero aplicar tal y tal metodología para responder a esta pregunta. Esto va a ser mi criterio. Para esto voy a definir unas asunciones, unas premisas, ¿no? Que me ayudan a excluir, incluir, definir realmente el marco, el alcance. Muchas veces se habla ahí del alcance. ¿Cuál es tu alcance? Bueno, mi alcance no puede ser, por ejemplo, de responder esto de una forma genérica, sino dado las circunstancias, dado las condiciones, dado la disponibilidad de ciertos datos, dado la accesibilidad a cierta tecnología, dado a la política tal, ¿no? Dado a los objetivos generales propuestos, me limito a este entorno de investigación. Entonces uno da a entender el alcance dentro de este rubro. Luego definimos los variables. ¿Qué son los variables? En nuestro caso, realmente variables son datos, capas de datos. En GIS hablaríamos de los famosos coberturas o shapefiles o los capas temáticos de datos, pero pueden ser también datos censales, datos estadísticos, levantados, adquiridos, recopilados. Los vamos a mencionar acá. Sobre estas variables voy a acercarme a responder mi pregunta, mi meta. Cada variable después suma en parámetros que me orientan en qué dimensión se puede representar esa variable. Tengo, por ejemplo, una cobertura sobre uso actual del suelo. ¿Cuáles serán los parámetros que me hacen medir, ¿no? Donde puedo calificar, cuantificar esa variable, ¿no? Típicamente son los valores que pueden ser cuantitativos, el área de un patrón de uso, su promedio, su distribución, su concentración, su forma espacial. Típicamente buscamos aquí los parámetros que nos dan, que nos acercan a una caracterización espacial. GIS aumenta todo nuestro método general con criterios espaciales. Eso debemos tener en mente. Estamos hablando de una tesis de una maestría en GIS. Entonces, parámetros espaciales. Luego hacemos un ejemplo. Esto lleva a un producto. El producto no es típicamente salió este mapa, ¿no? Y pego el mapa y digo, esto es el producto, sino el producto típicamente va a ser la metodología. Todo el modelo
que yo diseño para unos pasos que luego son replicables y que me acercan a después poder evaluar mi pregunta dentro de este objetivo específico. Los resultados esperados. Necesito medir mi producto ahorita, mi modelo generado, frente a un resultado esperado que puede ser justamente tener tal y tal mapa, tal y tal diseño en la web, tal y tal diseño de una base de datos espacial, de una IDE. Y mido después con indicadores, esto es el rubro final y el más importante, para poder valorizar qué vale mi producto y digo otra vez mi resultado de la investigación frente a otros, ¿no? Necesito ahí típicamente diseñar indicadores que son medibles, que son replicables, donde puedo comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Voy a hacer un ejemplo para que quede más claro y todos pueden llenar después así su respectiva tabla del marco de estos criterios para el método científico. No se puede tal vez leer los detalles, lo puedo hablar un poco, pero les mandamos esa información. Ay. Muy bien, entonces una meta puede ser, queremos identificar que comenzó acá, tal vez así se lee un poco, ¿no? Mi pregunta es, GIS optimiza el ruteo de los buses dentro de mi ciudad, ¿no? El objetivo específico puede ser uno de los objetivos específicos que se relacionan a esta pregunta. Yo necesito identificar una metodología con GIS que se ajusta al modelo de gestión de control de rutas de buses en Quito, ¿no? Ya estamos más específicos y dentro de los criterios vamos a decir cuáles serían realmente ahí las metodologías, ¿no? Encontrar una combinación de rutas de buses en función de los siguientes criterios. Ahí pongo los criterios. Ningún bus obstaculiza la ruta del otro. Todas las rutas cubren de forma óptima la demanda de transporte público en la ciudad, entre varios más. Definan un criterio que debe responder su metodología después aplicada. ¿Bajo qué asunciones? ¿No? Entonces yo digo, bueno, yo solo puedo considerar los buses oficiales que están dentro del registro de la ciudad y solo estos pueden entrar. Solo tomo en cuenta realmente la zona urbana, ¿no? Me limito también espacialmente tal vez. El modelo se ajusta a un reglamento de tráfico que es el actualizado, no puedo inventarme o no quiero tomar en cuenta eventualidades de cambios arbitrarios y etcétera. Variables, ¿qué variables necesitamos para poder responder a nuestra pregunta? Necesitamos las redes viales, necesitamos saber de las rutas de buses, necesitamos saber de zonas administrativas, necesitamos datos de la población, estudios de origen-destino, ¿no? De los pasajeros. Necesitamos saber de toda una infraestructura de red de movilidad intermodal. Necesitamos saber de ordenanzas y otros datos más. ¿Qué parámetros dentro de estos variables nos interesan? Y yo he hecho ahí nomás una lista. Ustedes pueden realmente relacionar los parámetros para las redes viales, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué parámetros, qué
dominios, decimos muchas veces que campos en una tabla, ¿no? Definen mi red vial. Ahí pueden pensar típicamente en la estructura ya de una base de datos georrelacional, qué atributos me caracterizan la red vial, ¿no? Obviamente van a ser los atributos espaciales, de longitudes, pero también de los parámetros que definen la conectividad, la topología, y ustedes definen estos parámetros. Yo puse unos generales, entonces puede ser longitud, los segmentos entre paradas, en tiempo, no solo el tiempo del recorrido total, sino entre paradas, tal vez también frecuencias, y ahí van determinando con más exactitud. Necesitamos parámetros como áreas también, conectividad, después impedancias, que me definen el reglamento del tránsito, dónde puedo virar, dónde es una vía, dónde es doble vía, qué velocidades puedo recorrer. ¿Aló? Ya. ¿Ahorita me escuchan? Ok, ¿alguien puede tal vez así decir si me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ahora funciona? Hola Richard, sí te escuchamos. Sí, sí te escuchamos. Ahora sí. Bueno, espero que realmente funcione. Si no, leen conmigo. Bien, ustedes ven abajo, ¿no? Vamos así cada vez más, ser más específicos en cuanto a parámetros que nos conducen hacia las funcionalidades típicas de GIS, ¿no? Donde queremos analizar proximidades, hacer sobreposiciones, flujos, ¿no? Propagaciones en el espacio, difusiones, producto. Ahorita vamos al producto. ¿Cuál es mi producto? Mi producto va a ser un modelo o un diseño. En mi caso, del ejemplo de ruteo óptimo. Y ahí explico entonces, mis productos son metodologías. Yo he generado un modelo de datos espacial que se ajusta justo a todos los variables que tengo con sus parámetros identificados y las funcionalidades necesitadas para responder a mi pregunta de investigación. Estos son funcionalidades de GIS. Esto voy a describir, no voy a describir otras funcionalidades. Ahí sería realmente confundirme con otra maestría, ¿no? Necesito concentrarme a las funcionalidades de GIS. Ahí voy a mencionar tecnología GIS aplicada y voy a también como producto tal vez tener productos de representación de estos modelos. Pueden ser desde modelos conceptuales, lógicos, físicos, hasta después demostrar productos en forma de visualizaciones cartográficas. Muchas veces van a ser todo un conjunto de diagramaciones y graficaciones de estos productos, y llegamos a describir nuestro resultado esperado. Hemos realmente demostrado las ventajas, y estas ventajas deben ser medibles, de nuestro método GIS aplicado para un nuevo modelamiento de ruteo óptimo de buses en Quito.
Y esto tenemos que demostrar a través de lo último acá, de indicadores y un proceso de valorización. Este modelo nuevo que hemos creado a lo largo de nuestra investigación de pasos que van a describir en todo un flujograma, dentro de un cronograma, ¿no es cierto? Esto realmente es es más óptimo que otro modelo. ¿Ya? Si no, no puedo usar en la pregunta, si regresamos a la pregunta, ¿no? Que GIS optimiza el ruteo. Para verificar esta pregunta, necesito compararlo con otros métodos, porque mi pregunta es si GIS realmente apoya esto, ¿de qué forma? Entonces, en los indicadores donde necesito comparar, evaluar, verificar, esto implica el desarrollo de indicadores que me dejan comparar, evaluar y verificar. Y permiten al final valorizar las limitaciones que puedo tener con mi metodología propuesta y evaluada, las ventajas que puedo tener sobre otros modelos existentes. Y para esto voy a usar indicadores cuantitativos tanto como cualitativos, asegurando con esta descripción luego que hago del modelo que alguien puede replicar mi experimento para aportar tal vez con nuevos criterios, datos como variables, ¿no es cierto? Nuevos parámetros introducidos y tal vez con más indicadores de verificación. Ahí tenemos que ser entonces explícitos. Muy bien, ustedes ven en el último punto, ¿no? De diseñar claramente este catálogo de indicadores, es decir, yo mido modelo óptimo con estos indicadores, ¿no? Esto me ayuda a responder después que este modelo es más óptimo que el otro. Por ejemplo, ahí voy a usar indicadores como este modelo de ruteo minimiza la inversión en recursos. Este modelo es ambientalmente más amistoso. Este modelo sirve a la mayoría de la población y tengo que entrar entonces de darles unos valores cuantificables y calificables frente a este indicador. ¿Cómo mido esto, no? En emisión de CO2. ¿Cómo califico esto? En entrevistas que después demuestran la satisfacción de los clientes. Pero pueden ser tal vez cuantificables en cuanto a cuántas personas tienen acceso dentro de 5 minutos a una parada de este nuevo modelo de ruteo. Ahí cada uno puede definirlo, pero muy importante es revisar la literatura para no perder esta oportunidad de poder ya con literatura existente comprobar y comparar nuestro nuevo modelo generado aquí. No, ¿Cómo llego a las últimas? Ok, estos son tal vez ya, ok, estas referencias que no se leen bien aquí, se han perdido. Es un link. Ya, ok, unas referencias tal vez acá donde pueden escuchar, porque son videos, y ver cómo funciona el método científico de
con una fórmula hecho a lo fácil, ¿no? Pero muy válido. Pueden entrar en estos videos, tal vez. Pero sí, ya estamos casi sobre el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Pero eso les vamos a montar. Sí, perfecto. Ustedes tal vez han visto realmente muchos de estos videos ya. Ayudan. Como decía la Laure, igual nosotros tenemos preparado toda una guía para eso. Entonces van a tener estos documentos adicionales.